Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Viernes 16 de marzo, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estarán con nosotros Jimena Carballo, ingeniera jefe de asistencia al contribuyente de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas. Con ella hablamos sobre la declaración del impuesto a la renta. Estará con nosotros también Ivonne von Lipke, concejal independiente del Distrito Metropolitano de Quito, presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Con ella dialogamos sobre la gestión municipal dentro del municipio de Quito. Revisamos hoy el pico y placa. Esta restricción vehicular rige hoy viernes para los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0 y arrancó desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Atención, los ministerios del Interior y de Defensa Nacional informan que hoy viernes 16 de marzo de 2018, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, en la parroquia de Borbón, provincia de Esmeraldas, se produjo la detonación de un explosivo de fabricación casera cerca de la perimetral del retén naval de Borbón de la Armada del Ecuador. No se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad y los daños son menores. Hasta el momento se reporta la detención de 3 ciudadanos. Durante el transcurso del día los mantendremos informados sobre este lamentable hecho. Seguimos con más noticias. Este jueves se llevó a cabo la primera reunión del Consejo de Administración Legislativa presidida por la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. A la cita acudieron los legisladores Carlos Berman, Verónica Arias, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, integrantes del CAL. En la reunión se resolvió aplazar la fecha del receso legislativo, mismo que se cumplirá desde el 29 de marzo al 9 de abril. Con esta prórroga se busca evacuar varios temas pendientes. Según las asambleístas Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, uno de estos aspectos sería la posible reestructuración de comisiones. Que haber pospuesto la vacancia era normal y no generaba ningún tipo de inconveniente. Habrá que esperar que la Unidad Técnica Legislativa pase informes al CAL sobre proyectos de ley para que podamos concentrarnos después de la vacancia o antes en la calificación de esos proyectos. La Asamblea tiene que funcionar después de lo que ha ocurrido en estos días. No, eso se lo va a hacer precisamente la próxima semana. La posible reestructuración de las comisiones legislativas y del Consejo de Administración Legislativa ya concita el debate al interior de la Asamblea. Asambleístas de distintas bancadas consideran pertinentes los cambios, pero con previa evaluación de la gestión de cada mesa parlamentaria. Tras la designación de la nueva presidenta de la Asamblea ya se rumora posibles cambios en las comisiones y en el Consejo de Administración Legislativa. El oficialista César Litardo sostiene que máximo la próxima semana ya se definiría este tema, del que consideró saludable para el país. Creo que lo más saludable para esta asamblea es que se reestructure toda la asamblea como tal y en ese sentido pues tener ya la gobernabilidad al interior de la asamblea. De su lado el independiente Héctor Yepes, titular de la Comisión de Participación Ciudadana, dijo no tener problema en poner a disposición su cargo, pues considera que se debe evaluar su gestión. Si evalúan que he hecho un trabajo correcto, seré ratificado y si no, seré sustituido. No sé cuál es el terror. No obstante, quien defiende su trabajo es Henry Cucalón de las filas del Partido Social Cristiano. ¿Acaso el vocal social cristiano en el CAL boicoteó alguna ley a favor del pueblo? Eso la gente lo tiene claro, así que los que no obraron en consecuencia del pueblo, que se atengan a las consecuencias. En cambio, desde los colegas de bancada, Fernando Villamar y Mae Montaño, es urgente los cambios en la Asamblea Nacional. Es parte de las cosas que tiene que enfrentar este proceso de transición en el legislativo en los próximos días de manera urgente. Porque hay gente que habrá hecho bien, habrá que analizar, habrá que evaluar y en ese caso habrá que ratificar, pero debe quedar abierta la posibilidad de hacerlo. Cabe recordar que ya fue presentado un proyecto de resolución para el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional de iniciativa del legislador Raúl Tello.
propuesta que contó con el respaldo de 80 votos. Se prevé el tratamiento de este pedido la próxima semana. Mariela Logroño, TVL Noticias. El cumplimiento de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular está a punto de hacerse efectivo. Este viernes se llevará a cabo el segundo debate del proyecto de ley que deroga la ley de plusvalía y la propuesta de reforma a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Ambas propuestas fueron tramitadas por la Comisión Ocasional Consulta Popular 2018. El efectivo cumplimiento de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular está a punto de entrar en vigencia. Este viernes 16 de marzo a las 13 horas será el segundo debate del proyecto de ley que deroga la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, que llegó a la Asamblea Nacional con carácter urgente en materia económica por parte del Ejecutivo. Asimismo, a las 16 horas será el segundo debate del proyecto de ley reformatorio a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con lo cual se dará paso para que los consejeros de participación a partir de 2019 sean electos por sufragio universal cada 4 años. El mecanismo de elección de los consejeros fue el tema que centró el debate. Este será a través de distritos electorales. La integración de los mismos, que deberán ser 7, estará a cargo del Consejo Nacional Electoral. Así lo explica el asambleísta Fernando Burbano. Un consejero por cada región y su respectivo alterno. Si el consejero es hombre, su alterna mujer, y si el consejero electo es mujer, su alterno hombre. El más votado siempre. El concurso de méritos y oposición que proponía el presidente de la República quedó afuera. Sin embargo, el asambleísta César Litardo explica los requisitos y prohibiciones para ser candidato. Hay requisitos muy exigentes, como por ejemplo, de que no haya afinidad en consanguinidad y en afinidad como tal para quienes sean postulantes, para niveles jerárquicos hasta el 5.º nivel jerárquico en la ley. Eso implica que quienes sean familiares de presidente, vicepresidente, de ministros, asambleístas, prefectos y alcaldes no podrán ser candidatos. También pues la inhabilidad de hace 5 años atrás de no haber sido miembros de un partido político. Ambos proyectos de ley fueron tramitados por la Comisión Ocasional Consulta 2018. Los 2 informes deberán remitirse al Ejecutivo para que envíe su objeción parcial o veto y en lo posterior sean publicados en el registro oficial. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional AMPETRA aprobó de manera unánime con 8 asambleístas presentes el segundo informe sobre casos de abuso sexual a niños y adolescentes en instituciones educativas. El documento de control político revela negligencia por parte de los ministros de Educación entre el 2010 y el 2018. Las recomendaciones del documento serán remitidas al ámbito judicial. Es el segundo informe de la Comisión Ocasional AMPETRA, que fue creada para investigar los casos de abuso sexual a niños y adolescentes en instituciones educativas. El documento trata sobre el control político realizado al Ministerio de Educación entre el 2010 y 2018, en el que se revelan negligencias por parte de las autoridades reguladoras. Y además, pasando las siguientes instancias, no han cumplido su papel de verificar, ¿no es cierto?, y tomar las acciones pertinentes como sumarios administrativos, como separación de los docentes. En el informe constan los nombres de los exministros Freddy Peñafiel y Augusto Espinosa, actual asambleísta. A ellos se los acusa como responsables de no haber seguido los protocolos establecidos. Además, en el periodo de gestión, el número de denuncias de delitos sexuales incrementó. No puede ser posible que de 2014, de 34 casos, a 2016 haya incrementado casi a 400 casos y que ninguno de esos casos haya sido judicializado. Algunos dicen que esta responsabilidad llega tarde y que se la debió presentar 5 meses atrás, luego de las comparecencias de las autoridades y el inicio de juicio político. Hablamos que en su momento, cuando tenía que presentarse el juicio político en contra del señor Augusto Espinosa, teníamos todos los elementos de juicio que tenemos ahora para establecer el mismo informe. Recuerden que el juicio político concluyó justamente cuando el CAL trató, o sea, ese era el tiempo final. Espinosa se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo que la comisión negaba el derecho de desvirtuar con pruebas de lo que se dice. Las recomendaciones del informe se compartirán con la Mesa Interinstitucional de Justicia, que trabaja en conjunto con la comisión. Según los legisladores, se deberán tomar acciones y sanciones respectivas ya en este ámbito, pues en lo político ya no cabe el juicio político. Esto no se trata de cualquier delito.
Esto se trata de haber dañado la vida a un niño, a una niña, a un adolescente, pero haber acabado con una familia. Aún falta un informe de la comisión que deberá contener una propuesta de ley para prevenir y combatir el abuso sexual contra niños y adolescentes. Además, no se descarta que de él se desprendan reformas legales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Atención, porque durante todo el mes de marzo las personas naturales deben declarar el impuesto a la renta correspondiente al año fiscal 2017. ¿Cuáles son las fechas, los pasos y quiénes deben hacer esta declaración? Es lo que analizamos con Jimena Carballo, jefe de asistencia del Servicio de Rentas Internas. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos informando a la ciudadanía sobre los plazos que deben de hacer la declaración del impuesto a la renta en lo que se refiere a personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Empecemos para que la ciudadanía entienda qué es esto del impuesto a la renta. Perfecto. El impuesto a la renta está destinado a todo lo que son personas, en este caso naturales, de lo que vamos a hablar, cuyo ingreso haya superado o cuya base imponible haya superado los $11,290 para durante todo un año. Durante todo un año del ejercicio fiscal 2017. ¿Sí? Entonces, vamos a indicar que para la declaración del impuesto a la renta de personas naturales pueden estar las personas que están en relación de dependencia, pueden estar una persona que está en relación de dependencia y con ingresos por una actividad económica o ejerciendo un libre ejercicio en su profesión. Entonces, esas personas, si es que tienen la base imponible de 11,290, es decir, sus ingresos menos gastos y llegan a esta base imponible, están en la obligación de hacer su declaración de impuesto a la renta de personas naturales. Ahí tenemos una presentación que nos explica cuáles son los rubros que debemos declarar, cuáles son las facturas que nos sirven, sobre qué conceptos nosotros podemos declarar. Sí, efectivamente, nosotros tenemos para el tema de las deducciones, en el caso de personas naturales que tengan deducciones de gastos personales, tenemos el gasto de vivienda, alimentación, salud, educación. Para el año 2017 tuvimos el rubro de arte y cultura, ¿sí? Y esto tiene que tener un límite de 3,669.25, que es por cada uno de los rubros, salvo el tema de salud que entra al tope de 14,677 y arte y cultura igualmente este mismo rubro de 14,677, que solo fue para el año 2017. Para el año 2018, en cambio, este rubro de arte y cultura del gasto deducible entra en cambio en la parte de educación. Entonces, eso hay que considerar. Este límite quiere decir que nuestros gastos durante el año, refiriéndonos al ejercicio fiscal de 2017, no pueden superar ahí, por ejemplo, en vivienda, los 3,669,25 dólares con 25 centavos. Efectivamente, para el tema de las deducciones, ¿no es cierto?, debe de ser con facturas válidas y es el rubro que estábamos viendo, que es los 3,669,25, al igual que educación, al igual que alimentación, vestimenta. Y en el tema de salud tenemos en cambio la utilización de los topes. Todo eso debe estar justificado con la respectiva factura. Efectivamente. Hoy en día incluso tenemos lo que son facturas electrónicas y estas también son accesibles incluso a la ciudadanía a través del buzón de cada uno de los contribuyentes, que tiene al momento de tener una clave la persona natural. Y esa era la siguiente pregunta: ¿cuáles son los pasos que deben hacer los ciudadanos que tengan que hacer esta declaración y cómo y dónde lo pueden hacer? Bueno, primero, para hacer la declaración del impuesto a la renta hay que indicar que incluso nosotros estamos promoviendo lo que son la declaración del impuesto a la renta a través del formulario 102A de personas no obligadas a llevar contabilidad, que lo deben hacer a través del servicio en línea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, obtener una clave. Segundo, entrar a la página del SRI, www.sri.gov.es. Luego, entrar a lo que son declaraciones y ver lo que son declaraciones en línea. Ahí tenemos la novedad y la premura de que estamos teniendo la declaración ya en un borrador o declaración sugerida. ¿Qué quiere decir esto?
Aquellas personas naturales que están bajo relación de dependencia ya tienen ahí los montos que su empleador les retuvo, ¿no es cierto? Y aquellas personas que tienen, en cambio, actividad económica, están ya incluso los montos que declararon en lo que son las declaraciones de IVA. Es decir, que solo van a validar que los montos estén correctos, tanto de ingresos como de gastos, pueden editar, incluso si es que hay algún cambio, y lo pueden simplemente dar el continuar, creo que son 3 continuar, y podrán hacer su declaración del 102A. ¿Este borrador tiene alguna revisión por el SRI y luego sí va el definitivo o cómo funcionaría? Sí, este borrador o la declaración sugerida es justamente en base a los cruces que tiene la Administración Tributaria, en base a la información que tiene la información, a través del 107, que es cuando estamos en relación de dependencia, o a través de nuestras declaraciones de IVA del 104. Entonces, esto ya tiene un borrador, se hacen los cruces y se hace una declaración sugerida simplemente para que el contribuyente dé el continuar, haga su revisión y dé un continuar y un aceptar. Está totalmente fácil, es viable, hay incluso videos interactivos en la página web que le permite incluso a aquellas personas, en cambio, obligadas a llevar contabilidad, tienen que hacerlo a través del DIN formulario, ¿sí? Tienen que bajarse una aplicación y ahí sí tienen que ir colocando los montos que les corresponde a cada rubro, sea de ingresos, gastos deducibles o retenciones. ¿Cuáles son las facturas que nos sirven para adjuntar y para presentar, para declarar estos gastos? ¿Qué nos sirve para declarar vivienda, educación y cultura, alimentación, vestimenta, salud? Bueno, en el tema de vivienda estamos hablando en el tema de un pago de un condominio, el pago de un arriendo, ¿sí? Por una única vivienda, ¿sí? No es que la persona tiene 2 viviendas, qué sé yo, y tiene gastos de predios, gastos de mejoras. Todos esos montos son considerados como deducibles, pero por un único vivienda en este caso. Sí. En el caso de educación y arte, pues estamos hablando en tema de pago de matrículas, en el tema de pago de un curso, en el tema del pago incluso de la matrícula de un hijo. Todo esto está considerado. En el tema de salud, pues es todo lo que son pago de medicina, pago de seguros, el deducible que no es cubierto incluso por un seguro médico, todo eso podría estar contemplado. En el tema de alimentación, pues está cubierto todo, lo que es el consumo de alimentación incluso por un hijo, que está en dependencia de los padres en este caso. ¿Puede estar facturas entonces ahí de un supermercado, de un restaurante? Sí, efectivamente, y puede estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge, o un hijo que esté que esté bajo su dependencia. Si los 2 cónyuges tienen que hacer la declaración del impuesto a la renta, ¿ahí es una factura por cada uno? Sí, podría ser de esa manera, o sea, que no se superen los montos, qué sé yo, Jimena Carballo tiene una factura, su esposo tiene otra factura, si está dentro de los rubros que le corresponde, porque hay que considerar que para tomarse los gastos deducibles no puede superar el 50% del ingreso declarado, ¿sí? Entonces, qué sé yo, tengo 20,000 en ingresos, mi deducción va a llegar a 10,000, ¿sí? Tengo 50,000 en ingresos, mi deducción puede llegar al tope. Tenemos una tabla, pero antes una duda que nos salta. Para la declaración de la vivienda, ¿nos sirve facturas que sean, por ejemplo, de una ferretería cuyo destino haya sido las mejoras de la vivienda? ¿Puede entrar en este rubro? Sí, efectivamente, si el rubro no es excesivo, ¿sí? Por decirle, qué sé yo, un tarro de pintura, no hay ningún problema, pero si ya es excesivo, deberá presentar incluso el permiso del municipio, donde indica que tiene esa mejora. Ya, ahí tenemos la base imponible con ejemplos sobre los ingresos gravables y los costos de gastos deducibles para saber quiénes pagan y cuánto pagan. Sí, efectivamente nosotros tenemos aquí un ejemplo que me gustaría indicar. En este ejemplo lo que vemos es que lo que yo le indicaba, si yo tengo un ingreso de 20,000 en el primer escenario, tengo el ingreso, gasto de 15,000. Ahí está, ahí tenemos. La base imponible es de 5,000
¿Debe de presentar? Sí debe de presentar porque sus ingresos superan, ¿no es cierto?, la base imponible. ¿Va a pagar entonces el impuesto, el monto, calcular el porcentaje sobre los 5.000? No, ahí ya no debería pagar. Ojo, la obligación es de hacer la declaración en el primer caso porque superó la base imponible, los 11.290, pero como el gasto le deduce, tiene una base imponible de 5.000, por lo tanto, solo presenta la declaración, pero no paga, como indica el ejemplo. En el segundo, los gastos superaron la base imponible. Exactamente. En el caso del segundo caso, tengo un ingreso de 8.000, gastos de 6.000, mi base imponible 2.000. ¿Tengo que presentar? No, no tengo que presentar porque ni siquiera mi ingreso llegó a la base imponible. Exacto. En el tercer caso, tengo ingresos de 35.000, gastos de 20.000 y tengo una base imponible de 15.000, es decir, que de acuerdo a mi rubro de la base imponible del 2017, como lo indica en la parte superior, superé los 11.290, por lo tanto, tengo que presentar la declaración y sobre la diferencia de 15.000 menos 11.290, tendré que pagar mi impuesto a la renta. Ahora, ¿cuáles son los ingresos que están exentos? Sí, efectivamente tenemos varios rubros de ingresos exentos. Podría ser, qué sé yo, el tema del, lo más común, fondos de reserva, el tema de mis décimos. Ahí están exentos esos ingresos. Ahí en la pantalla. Estos ingresos no cuentan para esta declaración. Entonces. Tenemos que registrar en el casillero que dicen ingresos exentos, pero eso no quiere decir que voy a tener que calcular o está dentro de la base imponible. Estos no suman a la base imponible. No, entonces. no suman. Tenemos ahí algunos temas como los viáticos y gastos de viaje, tenemos décimos y de tercera y cuarta remuneración, tenemos los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificaciones, los intereses, ¿no es cierto?, percibidos por personas naturales por sus depósitos en cuentas de ahorro, ¿sí? Los que perciban por los beneficios del IES, ISFA o ISPOL, y los provenientes de premios, como les decía, de loterías o sorteos. Esos nosotros vamos a registrar como un ingreso exento, porque fue de alguna manera un ingreso que yo recibí. Además también tenemos el tema de herencias. Si yo tuve una herencia, como yo ya pagué un impuesto por esa herencia o yo ya registré, también es un ingreso exento que debo de registrar en mi declaración de impuesto a la renta. ¿Hay un calendario según el 9º dígito de la cédula para que las personas puedan hacer su declaración? ¿Cuáles son y qué pasa si no hacen esta fecha? Bueno, tenemos un calendario que ya viene, es de acuerdo al 9º número del RUC o de la cédula, ¿sí? Entonces, en el tema del número 1, tenemos que su fecha tope va a ser hasta el 10 de marzo. Ahí tenemos en pantallas, tenemos el 2, 12 de marzo, el 3, 14 de marzo, el 4, 16, 5, 18, 6, 20 de marzo, 7, 22, 8, 24, 9, 26 y 0, 28. ¿Qué es lo que pasa si yo no hago mi declaración? Tendré que calcular multas e intereses de ser aplicables. Sobre todo la multa por no haber presentado, en el caso de que no se genere impuestos. En el caso que se genere el impuesto, tendré que calcular también el interés respectivo. Bien, muchísimas gracias a Jimena Carballo. Como siempre, bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Amigos, es momento de una pausa. Enseguida continuamos con más noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El acuerdo entre los prestadores de servicio de transporte público y el municipio de Quito en relación al costo justo del pasaje es un nudo crítico. Por ello, el gobierno de la ciudad decidió hacer extensiva la compensación a los transportistas siempre y cuando se mantengan índices de calidad y mejoras en el servicio. ¿Esto se está cumpliendo? Es lo que le preguntamos a la concejala de Quito, Ivonne Von Lipke. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, buenos días. Coméntenos un poco si se está cumpliendo en realidad la mejora del servicio de transporte público en la ciudad de Quito con la extensiva compensación a quienes prestan este servicio. Bueno, yo quisiera empezar con los antecedentes que antes de esta compensación ya recibieron otra compensación de cerca de 56 millones. Se hizo una resolución de compromiso entre los empresarios del transporte y el municipio de Quito en donde ellos se comprometían a
a mejorar el índice de calidad, a mejorar sus unidades, tener accesos que sean seguros para las personas con capacidades reducidas, bueno, algunos cambios, atención al público, las unidades en buen estado, no estar en los correteos. Pasaron los 2 años y los señores empresarios simplemente no lo cumplieron y luego comenzaron a exigir el alza de tarifas de los 5 centavos que por derecho ellos sentían que les correspondía. Pero al no haber un cumplimiento en una resolución, en una acta firmada, en donde los dos de parte y parte tenían que llegar a hacer el cumplimiento de los acuerdos, el municipio también falló. Por ejemplo, no ejecutó el tema de las paradas, hubieron cosas que también el municipio, pero fueron mínimas las del municipio, más fueron las que el tema de los empresarios del transporte son los que no cumplieron. Sin embargo, yo fui la que sugerí en consejo y les dije que hagamos ahora al revés, que primero ellos se comprometan y ellos pongan el tiempo que quieran para hacer las mejoras de las que nosotros habíamos ya hecho el compromiso en la resolución, que se pasaron los 2 años y no lo hicieron, y que luego de eso se haga una consultoría y se haga el análisis para subir los 5 centavos. Sin embargo, se hizo una mesa de trabajo, ellos estaban conscientes de su falta de compromiso, lo debo decir, fueron muy respetuosos cuando se reunieron conmigo, luego hicimos una segunda mesa, pero ya ellos habían tomado la decisión de no poner el tiempo. Se presentó en consejo unos meses más tarde y se vuelve a dar la compensación, pero no cumplieron la primera parte de los 56 millones, entonces querían ahora nuevamente la compensación, en donde dicen que van a cumplir, que están haciendo las mejoras. Eso solo el tiempo nos dirá la razón. Pero primero querían el dinero. O sea, es lamentable, para mí es lamentable esta situación del transporte para el Distrito Metropolitano de Quito, porque siempre las autoridades, los ciudadanos más. Los ciudadanos, creo que la falta de decisión política por parte de las autoridades y los ciudadanos son los afectados, porque una compensación la pagamos todos, usemos o no usemos el transporte público. Ellos tienen el derecho a recibir sus 5 centavos de aumento en el pasaje, pero debieron haber cumplido con la primera resolución. Y ahora, claro, estos son votos políticos y deben ustedes analizar y ver el video que por suerte ya se transmite a través de las redes sociales del Consejo Metropolitano, quienes votaron a favor de este nuevo endeudamiento para la compensación, este nuevo desglose, por decir así, del presupuesto para la compensación del transporte cuando ellos no cumplieron, y este dinero podía haberse destinado para otras obras prioritarias en los barrios o cualquier otra obra, pero se vuelve a dar la compensación al transporte. Aquí hubo una falta de decisión política. ¿No estuvo bien entonces hacer extensiva esta compensación cuando, como usted lo dice, durante estos 2 años no se vio mejor en el transporte y quizás fue falta de compromiso también? Sí. ¿O tuvo más que ver el ámbito político? Bueno, no hubo el cumplimiento, yo hablo por mi persona, como Ivonne von Lipke, concejala de Quito. Yo voté en contra de esa nueva compensación porque no hubo el cumplimiento en la compensación anterior. Recibieron 56 millones y no hubo la mejoría. No sé, todo este tiempo, en los años es histórico, que han recibido una compensación y nunca ha mejorado el transporte público. Entonces, sí necesitamos autoridades que realmente sepan tomar las decisiones políticas, el valor, el compromiso con la ciudad y decir, no, basta. No nos vamos a dejar imponer por los sectores de los empresarios del transporte, sino que vamos a ver por la ciudad, por el bolsillo de la gente. Esto no se dio el caso en esta administración, una vez más, porque no es la única, vemos que esto es histórico. Entonces yo creo que no hay que perder la esperanza, pero el tiempo nos dará la razón si cumplieron o no cumplieron. Ya vemos que el modus operandi de ellos es recibir la compensación y no hacer ninguna mejoría en el transporte público. Los controles hoy con para verificar si es que cumplen o no estos parámetros y estos índices de mejora de calidad en el servicio de transporte, se los hace ahora de manera incógnita. Son supervisores que están vestidos de civil como que fueran cualquier pasajero, a diferencia de los controles de los periodos anteriores. ¿Qué revelan? ¿Si existe mejora o nada aún? A ver, en el compromiso de la resolución anterior también había un montón de maneras, un listado de cómo nosotros poder comprobar si están cumpliendo o no están cumpliendo. Si había o no había denuncias, porque el ciudadano podía dar el número de placa, el bus que correteaba y no cogía a los pasajeros en la parada. Entonces,
cuando se preguntó a la Secretaría de Movilidad las estadísticas, yo pedí oficialmente que se me dé un reporte de cómo había sido el manejo de durante estos 2 años que era la resolución firmada. No hubo ninguna estadística, entonces no sé ahora cómo la vayan a llevar. Tenemos un nuevo secretario, espero que sea un poco más comprometido con la ciudad que el secretario anterior y se vea los resultados. Podemos escribir maravillas en papel, pero el resultado está en la calle, el resultado lo siente el ciudadano y él es el único afectado o es el beneficiado siempre con el tema del transporte y precisamente público. Él, si es víctima de un maltrato, ¿a dónde puede hacer esta denuncia? Bueno, están los mecanismos en que ellos hacen la denuncia en la agencia de metropolitana de tránsito. Entonces ellos tienen una línea, se acercan, tienen por medio incluso el abuso, por ejemplo, de acoso, se tiene el número, se puede acercar a las ventanillas, pero lo que aquí yo voy más es que no es cuestión únicamente que el ciudadano denuncie. Yo quiero hacer hincapié, es que los empresarios cumplan. El ciudadano lo va a demostrar en este año electoral que viene. El ciudadano va a sentir cuál decisión fue la correcta, si hubiera sido preferible subir los 5 centavos o hubiera sido preferible dar la compensación. Yo quiero en eso hacer más el hincapié. El ciudadano siempre será afectado, entonces se debe tomar las decisiones políticas y deben ver por autoridades en que realmente vayan a defender los intereses de los ciudadanos. Siempre ellos están pagando los platos rotos de las malas decisiones políticas. Y otro tema que concita también a la preocupación de los capitalinos es cómo avanza este plan operativo de emergencia sobre la recolección de basura. Bueno, ahora podemos darnos cuenta que estamos nuevamente en crisis, igual que en diciembre. La basura está nuevamente un tema que sigue acumulándose, no hay la recolección adecuada. Se ha podido ver los videos en las redes sociales en donde inclusive los empleados de Emaceo tienen que meterse dentro de los contenedores sin seguridad industrial, sin seguridad sanitaria y sin los implementos necesarios para ellos sacar la basura. Estamos nosotros poniendo en riesgo la salud de estas personas porque no cuentan con la seguridad industrial, con los overoles, con los guantes. Además de eso, vemos que están recolectando inclusive en bucetas. Es lamentable la situación. Aquí yo quiero decirle a la ciudad, para aprobar el presupuesto del 2018, el alcalde Mauricio Rodas puso $0 de presupuesto para Emaceo. $0. No hay un solo dólar que conste en el presupuesto del 2018 para Emaceo y esto se lo puede comprobar entrando nosotros a ver cómo está en la página del municipio, cómo está el tema de Emaceo. Y eso fue lo que pidió el actual gerente para la renovación total de la flota. Había un proyecto para nosotros fusionar Emaceo en Gears y demostrar que eran unas empresas sustentables. Pero mucho más allá de esto, hace 2 años yo ya le advertí al señor alcalde, en donde yo le dije que se estaban haciendo la compra de unos automotores para la recolección de basura que no correspondían a los estándares que necesitábamos aquí en la ciudad, de acuerdo a los contenedores que tenemos. Sin embargo, él me dijo que no se iba a hacer esa contratación. Yo le dije, se va a hacer esa contratación. Por eso yo siempre lo he manifestado y lo he dicho en consejo. Esto tiene nombre y apellidos. El señor Víctor Villasís, fundador de Suma, amigo del señor alcalde, ex gerente de Emaceo, es el que hace la adquisición de estos automotores que no correspondían para nada para la ciudad de Quito. Primero decía que tenían que ser con 10 años de garantía en los TDRs, 10 años de garantía los repuestos. Sin embargo, se firma el contrato con 1 año únicamente para dar los repuestos, en donde en menos de 1 año ya vemos que hay automotores que no funcionan y no hay los repuestos. Cuando yo le manifesté esto al señor Rodas, yo le dije, es un peligro para la ciudad. Él me dijo no, que no lo va a hacer. Le dije, ¿sabe qué? Yo creo, alcalde, con toda la consideración, yo creo que usted debería solicitarle la renuncia a este señor Villasís porque ha demostrado que no tiene la capacidad para manejar el tema de Emaceo y eso se va a venir después como una bola de nieve cada vez mucho más grande. Sin embargo, el alcalde dijo que no se iba a hacer la adquisición de estos automotores de marca Jack de chinos y sin embargo le solicitó la renuncia
pero dejó haciendo el daño para la ciudad hacer la contratación de estos automotores que vemos ahora, la crisis sanitaria. Tenemos ¿La solución entonces estará con la renovación de la flota? Tenemos un nuevo gerente, él primero pidió 20 días después de ser posesionado para saber la situación en la que estaba la empresa, para él tener el conocimiento. Luego de los 20 días nos pidió 20 días más para darnos un plan de contingencia, en donde a la final fueron 2 hojas que no era el descubrimiento del agua tibia. Pues yo fui muy directa en decirlo, ustedes saben, he sido muy crítica, pero propositiva, siempre dando una solución. Ahora él ha pedido que se le dé 27 millones y que se le dé un tiempo de 6 meses más o menos para poner el plan de contingencia. Eso no es plan de contingencia. Aquí lo que vendría el caso es declarar en emergencia la empresa de Emaceo y adquirir todos los automotores y todos los repuestos que necesitamos para el tema de la recolección de basura. La situación sanitaria de la ciudad está al desborde ya. Puede haber una epidemia, una pandemia, y esto tiene que tener conciencia la parte administrativa del municipio, en donde nosotros los concejales hemos sido muy directos en que se trate. Pero recordemos también que el presupuesto del 2018 no fue con aprobación del Consejo Metropolitano de Quito. Para que haya $0 en Emaceo, ni los concejales del alcalde estuvieron de acuerdo en eso. Por eso él hizo que este presupuesto del 2018 se haga a través del Ministerio de la Ley. Quiere decir que no hubo aprobación del Consejo Metropolitano en pleno para $0 en Emaceo. Muchísimas gracias a la concejala y, como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Siempre será un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más información. Luego de visitar el muelle internacional del puerto de Manta, el presidente de la República, Lenín Moreno, analizó varios temas de actualidad junto a la prensa local y nacional. En el conversatorio con los medios de comunicación, el jefe de Estado se refirió al tema de la reconstrucción, indicado desde el 24 de mayo como el gobierno han invertido $500 millones y van a invertir 600 millones más en la reconstrucción de Manabí. Además, manifestó que de a poco se van a poner al día con los centros de cedulación, médicos, carreteras, caminos vecinales, escuelas y universidades. Respecto a la refinería de Manabí, antes llamada Refinería del Pacífico, el primer mandatario puntualizó que el tema al momento está en manos de la Contraloría. Se estima que a mediados de año se firmen los compromisos para empezar a retomar la construcción del proyecto. Nosotros estimamos que para mediados de año ya podemos estar firmando los compromisos para empezar a construir la refinería. Estamos valorando las ventajas de tener una refinería por etapas o en una sola etapa de construcción. La por etapas nos permitiría primero abastecer de lo que requerimos, que es el diésel, que es la gasolina, y luego la otra etapa tendría que ver también con el abastecimiento de varios tipos de gasolina y de derivados del petróleo. No es que nos van a prestar el dinero. Ellos van a invertir en la refinería. ¿Por qué? ¿Por qué no invirtieron en el gobierno anterior? Porque no había confianza. Ahora hay confianza y debemos aprovecharla. Y como todos los viernes, nuestra compañera Tatiana Solling-Horsner nos presenta la agenda de actividades para este fin de semana. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. El cantante español Chema García, junto a algunos músicos ecuatorianos, rinden homenaje a la banda británica Queen. Esto en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 7:30 de la noche. Y el Festival de Música Stereo Picnic es un festival que reúne a varios artistas internacionales y la Máquina Camaleón está representando a Ecuador. No te pierdas su despedida en La Ideal a las 9:30 de la noche. El Parque Comandá está realizando un festival de cine clásico y este sábado se presentará la película Conoce a John Dee, una película internacional que empezará a las 3 de la tarde. No te lo puedes perder.
Y el domingo en el mismo lugar, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, puedes nadar en las piscinas del Parque Cumandá. Esto es gratuito para que puedas hacer deporte o pasar una tarde familiar. Y esto ha sido todo por hoy, pero no te olvides que todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Nos vemos. Agenda legislativa. Y ahora revisamos la agenda de actividades para este viernes 16 de marzo. Está previsto a las 9 horas una rueda de prensa de la asambleísta María José Carrión a propósito del Día Internacional de Síndrome de Down. También tenemos actividades para horas de la tarde. A las 13 horas, sesión plenaria número 506, con el segundo debate del proyecto de ley orgánica derogatoria a la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía. A las 4 de la tarde, la sesión 507, con el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley que regula el Consejo de Participación Ciudadana. Esto será en el Salón Plenario Nela Martínez. Ambas actividades para dar cumplimiento a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero. Así culminamos esta emisión, amigos. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana, pero antes los dejamos con el tip del día. El tip del día: cabello perfecto, alimentación balanceada. Para tener el pelo perfecto hay que partir de lo básico. Seguir una alimentación saludable. Debemos comer muchas verduras, frutas, pescado, frutos secos, productos lácteos y tomar abundante agua. Una alimentación sana nos da todos los nutrientes que necesitamos para estar bien por dentro y por fuera. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.